hace 3 o 4 semanas acerca de la santidad de Dios y después hemos estado hablando acerca de la fidelidad de Dios. Para ver la fidelidad de Dios nos fuimos a la otra parte. Antes de meternos en la fidelidad de Dios vimos algunas de las cosas en las que nosotros como creyentes y el pueblo de Dios en general podemos ser infieles a Dios. Y vimos que somos infieles a Dios cuando adoramos a otros dioses, cuando amamos las cosas de este mundo, cuando vivimos en orgullo, cuando desobedecemos sus mandamientos y cuando decimos que creemos en Él pero vivimos como si no creyéramos en Él. Y después estuvimos viendo acerca de la infidelidad en el matrimonio también, y vimos algunos de los datos y algunas de los pormenores que esta sociedad vive en cuanto al matrimonio y la infidelidad del matrimonio, y también nosotros como matrimonios cristianos. Y después hemos visto alguna definición de lo que es ser fiel. Os recuerdo 2 definiciones que nos da el diccionario. La primera definición que dice el diccionario es fiel. Se dice de la persona que es firme y constante en sus afectos, obligaciones o ideas, y cumple con los compromisos contraídos con alguien o algo y se mantiene fiel a sus principios. Y después vimos también que una segunda definición que da el diccionario sobre fiel es exacto, verídico. Como que es verídico la mosca que tengo por detrás. Es eso. Es una mosca fiel. Esta mosca es las moscas que tenemos nosotros aquí son fieles. Los domingos se ponen por aquí un grupito. Sí, son fieles nuestras moscas. Son moscas evangélicas. Y después vimos también la semana pasada. Vimos que la Biblia dice efectivamente que Dios es fiel, vimos que Dios es fiel en sus promesas, que es fiel en proteger a su pueblo, que es fiel al disciplinar y que es fiel cuando somos tentados. Eso fue lo que vimos estos últimos, lo que vimos la semana pasada, en cuanto a todo lo que implica que Dios es fiel. Otra de las cosas que nos dice la Escritura, que Dios es fiel y que tiene que ver también con algo de lo que hemos estado orando hoy, lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, es un versículo muy conocido. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es una promesa, de tantas promesas como encontramos en la Escritura que nos hace bien a nuestra alma. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. ¿En qué es fiel Dios, según esta promesa? En perdonarnos nuestros pecados. ¿Y el cura para qué está? El cura, esa es una promesa. Pues pregúntale tú a un cura, a ver lo que te dice el cura para qué está, efectivamente. Pues fíjate que una de las cosas que tendría que hacer, que tendría que decir un cura, sería esto precisamente. Sería esto, que el Señor es el único que realmente nos puede perdonar en todo momento, en toda situación. Cuando vamos a un corazón arrepentido, tenemos la garantía de que el Señor nos perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la garantía? Que el Señor nos perdona. ¿Qué condición tenemos que tener? Confesar nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, cuando hablamos de confesión, no solamente hablamos de una cosa que tiene que ver con un sentimiento que sale de nuestra mente o de nuestra boca, ¿no? Cuando hablamos de confesión de pecado estamos hablando exactamente de eso, confesar. Para confesar nuestros pecados tenemos que ser conscientes de nuestros pecados. Es imposible confesar algo del que no somos conscientes. Es imposible decir algo que no somos conscientes. Cuando confesamos nuestros pecados es porque somos conscientes del pecado. Somos conscientes del pecado porque tenemos una conciencia. Esa conciencia, aunque está limitada por el pecado de todo ser humano, pero la conciencia nos la ha dado Dios. Y esa conciencia todavía, aunque está oscurecida, nos sigue enseñando que vivimos en pecado. Pero sobre todo, somos conscientes de nuestro pecado por la obra del Espíritu Santo, que es el que realmente nos convence de pecado y nos hace ver nuestra propia realidad. Enfrentarnos a nuestro corazón es muy difícil. Y conforme vamos pasando los años todavía más complicado. Mirar un espejo y decirte, Pedro Adorno Pallares,
en qué estás cayendo, cuál es tu pecado, qué estás haciendo, es muy, 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 muy difícil. Eso es por muchas razones, entre ellas por el endurecimiento que vimos el domingo, por el engaño propio del pecado, ¿no? Por la obra sutil del diablo. Pero tenemos una promesa del Espíritu Santo. Tenemos una promesa que Él nos convence, no solamente antes, a veces pensamos que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado antes cuando creímos en Cristo. Efectivamente, creímos en Cristo porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Cuando leíamos su palabra, cuando cantábamos alguna canción, cuando escuchábamos alguna predicación, cuando alguien nos habló del Señor, de mil maneras el Señor nos convenció de pecado, pero es obra del Espíritu Santo. Pero ahora igual, como vimos también, el Espíritu Santo sigue hablando, y nos sigue exhortando. Y aquí Juan está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es infiel, porque no dice eso. Él de vez en cuando te perdonará los pecados, tampoco dice eso, perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, tenemos un Dios que es fiel para perdonar nuestros pecados. Quizá tú y yo no, quizá tú y yo no. Bueno, tú no lo sé, pero yo posiblemente no. Porque nos endurecemos. A lo mejor alguien peca contra mí y no lo perdono. No me da la gana de perdonar. Porque me ha hecho daño, porque ha hecho daño a la familia, porque está haciendo por mil cosas. El corazón humano es muy engañoso, por mil cosas, ¿no? Pero Dios no. Dios es fiel. Es una promesa suya. Y cuando cometemos un pecado, cuando vamos a ir arrepentidos, no en plan paripé, no en plan de teatro, no en plan me arrepiento y mañana sigo haciendo lo mismo. No, cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona, porque es fiel. Eso es una maravilla, porque podemos ir delante del Señor y hechos polvo, como el hijo pródigo, hechos polvo, y dice, Señor, si tú sabes cómo estoy, tú sabes, no sé si tú me vas a perdonar, pero el Señor dice, sí, yo te perdono, porque estoy viendo tu corazón. Tu corazón está arrepentido. Como a David, ¿no? Tu corazón está arrepentido. Te voy a perdonar porque conozco tu corazón. Cuando estaba diciendo yo no perdono, y yo estaba diciendo no te creo. Porque un corazón pastoral que no te permite no perdonar a los que te hace daño. Me parece a mí. Yo creo que es más fuerte, Ocefa, que... Que por estos lares como que corremos a brisa. Que dice él que si te hacen daño, que él no, a nosotros pero que él no le perdonaría, y si le hacen daño a su familia. Yo le digo que no lo estaba creyendo porque tiene un corazón pastoral que no guarda ese rencor a nadie y lo veo, siempre lo he visto perdonar a... Si tú conocieras mi corazón como yo conozco el mío, te sorprendería mucho. Bueno, pero es lo que te agradezco esa palabra. O sea, intento perdonar, como todos nosotros, aquí nadie, como todos nosotros. Pero que a veces, hermano, uno sabe lo que tiene en su corazón. Y la lucha más terrible que uno tiene consigo mismo. Esa es la lucha más terrible que hay. Entonces, aunque uno tiene más facilidad para perdonar pecados que te hacen que otros por diversos motivos, pero al final todos tenemos un corazón lleno de pecado. También yo creo que también es un proceso que tiene que hacer el Espíritu Santo también. Sí. Porque tú no puedes, una ofensa que te haya hecho mucho daño, tú no puedes perdonarla. Te perdono, ya está. Yo lo veo muy complicado. Yo creo que es un proceso ponerte en oración y que el Señor haga esa obra para que tú veas esa persona con los ojos que lo he dicho y con el tiempo pues se verá el proceso. Pero tú no puedes decir, venga, Pedro, perdón, lo que me dijiste ayer, pues mira. Lo que sí está... Lo que no podemos hacer es alimentar ese rico o esa falta de perdón. Porque el Señor dice, si te golpeas, ponle la otra mejilla.
Exactamente. Yo me refiero Entonces, a que tú no... si alimentamos ese rincón, Yo no me refiero a alimentarlo, me refiero a anular eso que tiene contra esa persona, pero yo, tal como somos los seres humanos, yo no creo que en un segundo diga tú, Shari, como si no hubiera pasado nada. Yo te lo puedo decir. También tiene que haber un proceso de sanidad en tu vida. Exactamente. Porque se Eres están tú daños. que tiene que... Están esos daños, el Señor tiene que sanar eso, entonces es cuando tú puedes perdonar a esa persona. Tú puedes decirte perdón, pero... Claro, tú puedes tener esa buena intención. Porque, claro, yo me has hecho daño, voy a intentar perdonarte, de verdad, delante de Dios. Voy a intentar perdonarte, pero no te voy a decir ya perdonar ahora mismo porque ahora mismo estoy muy frío. porque es un trabajo. Exactamente, igual que todo. Igual que el Señor sana los corazones. Lo que puede alimentar. Depende de lo que te hayan hecho. Claro. Depende de lo que te hayan hecho, así tú te puedes quedar totalmente fuera de juego y ahora que tú te repongas a lo que te han hecho. Que tú te repongas lo primero y que en ese proceso de que te vas reponiendo, pues poquito a poco tú vayas encajando lo que te han hecho. Y después, pues eso, que el Señor te dé sanidad para... Porque es que, como persona, te puedes quedar cao. Pero tenemos la promesa de que el Señor sí perdona, porque es fiel, porque es fiel. El Señor no tiene un corazón como el nuestro, ni vengativo, ni el Señor es fiel. Y a eso nos agarramos también. Y en ese sentido también nos ayuda también a nosotros de la siguiente manera. Decimos, Señor, si tú sabes que mi corazón está negro y tú sabes lo que hay y me perdonas, ¿cómo no voy yo a intentar perdonar a los demás? Si tú me has perdonado a mí, ¿cómo no voy a intentar yo, si tú me perdonas a mí que soy monstruo, cómo no voy a perdonar también a otras personas? Y olvida. Aunque lo tengas presente, pero lo olvida, aunque lo tengas presente. Sí. Efectivamente. No solamente el Señor es fiel para perdonar nuestros pecados, sino también es fiel para guardarnos del mal. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 1 al 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Quién leyó antes? ¿Algo leyó Pepe? Manolo. 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? Que no va para que Segunda Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Yo estaba Segunda. ¿Iba a decir algo, Chay? No, eso que por aquí no se habían enterado la cita y no sabían a qué texto se estaba refiriendo. Segunda de Tesalonicenses, leído otra vez, Manolo, por favor. 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Muy bien. Y pregunté, ¿qué os parece este texto? Fijaros que dice el apóstol Pablo, dice algunas cosas, dice, como siempre, en palabra de Dios, inspirada por el Señor, todo es importante, pero dice, hermanos, orad por nosotros. Se dirige a una iglesia muy querida por parte suya, una de las iglesias más importantes que encontramos, una iglesia viva, dinámica, evangelística, que quería mucho al apóstol Pablo también. Una iglesia en muchos sentidos muy un modelo, ¿no? Y Pablo le está diciendo en esta segunda carta, Pablo está diciendo, orad por nosotros. Eso está bien. Cuando un creyente le dice a los demás, orad por nosotros, eso está bien. Cuando cualquiera de nosotros, Lara, que se va a un sitio, orad por mí, orad por el ministerio,
Manolo, que está trabajando, orar por lo que estamos haciendo durante la semana, de orar por familias, ¿no? Eso está muy bien. No nos debe dar ningún tipo de vergüenza de decirle a un hermano, ora por favor, ora por mí. Nunca, vergüenza de otras cosas, pero pedir a una persona que ore por nosotros nunca debe ni contarnos, ni al revés. Pablo está diciendo a la iglesia, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos bien, estemos contentos, no estemos muy cansados, para que la camita se dulce, dice para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Orad por nosotros para que sigamos predicando, él y su equipo, para que sigamos predicando la palabra de Dios, como lo hicimos con vosotros. Vosotros recordáis cómo estuvimos con vosotros y cómo compartimos la palabra y os predicamos la palabra. Lo tenéis en la memoria cuando estuvimos allí con vosotros. Pero fijaros también lo que pide. No solamente pide que la palabra del Señor corra, es decir, que ellos prediquen el Evangelio, sino dice, y también para que seamos librados de hombres perversos y malos. De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La cuestión, la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Porque Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. La cuestión que sale aquí a relucir es, en la iglesia de Dios, donde cuando nos reunimos, ¿puede haber hombres perversos y malos? Sí. Razónamelo. ¿Qué? Que me lo razone. Porque, vamos a ver, en la iglesia podemos estar porque nos hemos acostumbrado a venir, pero si no hay un temor de Dios, no hay un arrepentimiento, un acercamiento a Dios, un crecimiento en su gracia, vamos a pensar con la mente de la carne, es decir, y vamos a tener malos pensamientos y vamos a actuar siendo malos. Y si algo vemos que no nos gusta, vamos al cuello, no vamos a actuar con misericordia, que es lo que Dios nos manda, sino que vamos, tú me las haces, yo te la pago. Y tú has tocado a la niña de mis ojos y ahora mismo te voy a crujir. Y no tienes misericordia, que a lo mejor esa persona nos ha hecho daño, pero vamos a la yugular. No vamos a ver qué ha pasado, vamos a aclarar, sino, entonces, incluso dando testimonio de que es creyente y de que o está incluso en ministerio o algo. Cuando nos toca el amor propio, sale la carne y ahí no hay misericordia. Pero también puede ser que pida oración porque ellos van predicando el Evangelio a toda criatura, no solamente a los de la iglesia, pero es decir, lo mismo que estuvieron ellos con los que estamos aquí en la iglesia, y a personas de afuera de la iglesia, contacto, puntos de vista, verá, que tendría contacto con otros que no eran creyentes, pero tiene que ser creyente. Es que dice porque no es de todo la fe. Hay una persona que están cercanos a ellos, pero no son de fe. Me estoy acordando, a lo mejor me equivoco, de Diótrefe, que amaba los primeros sitios en la sinagoga. Puede ser un creyente, pero que es perverso y malo, porque quiere un lugar de preeminencia en la sinagoga, en la iglesia, llamémosle como llamémosle, queramos llamar. Pero lo que está tratando es de ese perverso y malo, es de hacer su voluntad en el lugar de reunión y no la voluntad de Dios. Es porque no será creyente. Porque no será un cristiano hijo de Dios. He dicho un nombre que viene en la Biblia. Diótrefe amaba el estar en los primeros lugares y ser el number one. ¿Pero para qué? Para decir yo estoy aquí, pero no se sometía a nadie. Entonces, con la categoría de creyente, a mí no se me sube nadie a las barbas. Yo hago lo que a mí me da la gana. Que los hay,
Pero Aquí en la- también puede ser que con de lo que dice el Señor, que están en la iglesia, que dice que son hijos de Dios, pero él nunca los conoció, entonces también puede ser. También puede ser. Es lo mismo. Es lo mismo. En la segunda parte pone porque no es de todos la fe. Yo creo que aquí Cuando se da muchas explicaciones. Cuando el apóstol Pablo o Silas o Timoteo o después, sobre todo Pablo, que era el que viajaba tanto, Pablo no se encontraba en una situación, Pablo se encontraba con gente mala, con personas malas. A Pablo le dieron por todos lados, por todos lados. A Pablo le apedrearon, le estuvieron a punto de darlo por muerto, lo metieron en la cárcel, le dieron latigazos, no una vez, sino varias veces, lo lapidaron, o sea, a Pablo le hicieron barbaridades, los de la calle, los judíos y la gente de aquella época le hicieron barbaridades por su perseverancia y su fidelidad a la predicación. Pero es que también ocurrió dentro de la iglesia, ojo, también ocurrió dentro del pueblo de Dios. A Pablo, cuando leemos Timoteo, por ejemplo, dice, menciona a dos personas y le dice que se pusieron contra él de una forma tremenda, se opusieron a él, y en otras partes vemos lo mismo. Entonces vemos que es verdad que en la calle es así, en la calle damos por hecho que la gente no va a impedir o va a procurar por los medios hacernos mal, pero también ocurre en la iglesia. Y es cierto, y la palabra de Dios en ese sentido es muy clara, no todo el que me dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Efectivamente, incluso vemos que eso nos habla de gente que curaban, que hacían eso, echaban fuera demonios, y el Señor no los conoce, tenían esa autoridad también. Entonces, en la iglesia podemos encontrarnos con personas con este calificativo, que nos parece muy fuerte, personas perversas y malas. Ojalá que no, ojalá que no, pero nos pondríamos una venda porque los hay. Sí. Los hay. Yo le sufrí en mis propias carnes. Personas que han venido mejor de otras iglesias, siendo líder en grupos de alabanza y teniendo ministerio y todo. Sin embargo, me han acusado de cosas falsas que no eran ciertas. Y además son más peligrosos los de la calle. Eso es. Son más peligrosos. Y hacen mucho más daño en una iglesia que los de la calle. Sí. Porque los de la calle los ves tú venir, en cierto modo. Pero aquí, Sí. con esos lobos disfrazados de cordero, Son- que a lo mejor cuando tú te das cuenta ya se ha formado la marimorena. Entonces, ahí es donde tiene que poner el Señor fumando bastante, porque eso da miedo. Sí, sí. Que la verdad que no se ve venir, eso hace un daño, terrible. Sí. Sí. Así que fijaros que nos dice aquí que el apóstol Pablo nos dice que oren para que la predicación, para que prediquen, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, y nos van a dar. Pero fijaros lo que dice, una palabra de esperanza, de seguridad. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¡Wow! Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Eso es una promesa suya también. Esa es una promesa suya. Tú puedes buscar a personas perversas y malas que te van a hacer daño y tal, pero fiel es el Señor que te va a proteger, te va a guardar del mal. Algunas veces nos hemos encontrado con personas, no voy a decir nombres, pero algunas veces nos hemos encontrado con personas, yo me he encontrado con personas que es un ejemplo clarísimo de cómo el Señor ha cogido como una urna de cristal, se lo ha puesto encima y lo ha librado del mal. Porque lo han dado por todos lados. Pero a esa persona, el Señor le ha puesto a esa familia, a esa persona, a ese hombre, le ha puesto como una urna y tú mismo te dices, esta persona con todo el sufrimiento que ha tenido, con toda la situación que ha tenido, con los dolores que ha tenido desde su infancia, y sin embargo sigue riéndose, sigue siendo feliz, se agarra al Señor, y eso es porque el Señor es el que lo libra.
Esa es una promesa suya, hermano, por muy mal que estemos. Y no estoy hablando ahora, como vimos la semana pasada, de las pruebas. No estoy hablando de cómo el Señor nos ayuda en las pruebas, en las tentaciones. Eso lo vimos la semana pasada. Estoy hablando de cómo el Señor nos libra de los perversos y de los malos. Que los hay. Nos libra de los perversos y de los malos y nos guarda del mal. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y eso es algo que solamente lo puede hacer Él. Yo muchas veces he contado, porque además se me quedó grabado en el corazón cuando lo leí, y porque me ha pasado en otras ocasiones también con otros hermanos. Yo recuerdo, lo he dicho en varias ocasiones, una lectura de un libro, y en el libro el autor estaba diciendo, de una iglesia bastante grande en Estados Unidos, es uno de mis autores favoritos, que ahora se me ha ido el nombre, estaba en una iglesia bastante grande, era el pastor de la iglesia, y alguien de la iglesia, como casi siempre ocurre, por celo, porque no se le daba el lugar que él pensaba que tenía que tener, alguien de la iglesia empezó a decir un poco lo que ha dicho también Xavi antes. Porque estas cosas comienzan con una conversación, te digo una cosita, después otra, este tipo de cosas. Y empezó a crear, lo difamó públicamente, diciendo que había hecho una serie de cosas que no eran así. Esta iglesia, que son de miles de personas, a cabo de un tiempo había muchísima gente que se había enterado que algo había ocurrido con la vida del pastor, malo, porque alguien lo había dicho. Y como somos tan aficionados a boca, pues, no somos, ¿verdad, Pepe? Pues se difundió aquello de una forma tremenda. Este hombre lo pasó mal, este pastor lo pasó mal, muy mal. Pasa que en el libro él decía que había tenido el apoyo del consejo de la iglesia. Había tenido el apoyo, el consejo de la iglesia lo había apoyado y si el hombre siguió para adelante. Pasaron 3 o 4 años y él cuenta del libro que en Navidades estaba arreglando unas ventanas, o estaba poniendo las luces, no sé lo que. Estaban poniendo las luces y llamaron a su casa. Él baja y abre la puerta y se encuentra con este hermano que 3 o 4 años antes había difamado y había contado cosas horribles de él. Y el hombre, después de 3 o 4 años, eso es obra del Espíritu Santo, después de 3 o 4 años, a solas allí con él, le pidió perdón, porque había mentido. Le había dicho esas cosas, le había dicho porque tenía envidia y no le habían dado el lugar que él pensaba que tenía que tener. Y le pidió perdón. Pero después no solamente eso, sino que fue a la propia iglesia y pidió perdón. El daño había sido hecho. Había gente, él siguió para adelante, este pastor siguió para adelante y el Señor lo bendijo y ahí sigue, yo no sé, ya es un nuevo mayor. Ahí continúa. Pero el daño estaba hecho. Pasa que el Señor tocó el corazón del que le había criticado y al final le pidió perdón y pidió perdón también a Dios. Eso no todo el mundo es capaz de hacer. Eso no lo es el Espíritu Santo. Y el Señor es el que guarda. Cuando alguien hace algún mal, alguna cosa, nuestra responsabilidad no es devolver mal con mal. Nuestra responsabilidad es devolver con bien. Eso sí que es difícil. Devolver mal con mal, pero devolver el mal con el bien, es lo que nos enseña la palabra. Y una de las cosas, hermanos, que nos debe dar adrenalina y ánimo es que fiel es el Señor que te afirmará y te guardará a ti, te guardará del mal producido por diversas cosas, diversas circunstancias, pero te librará el Señor del mal. Eso realmente da una esperanza, una alegría tremenda, saber que el Señor guardará del mal. Y aunque a veces no veamos, cuando estamos pasando por situaciones así, el Señor está ahí siempre, y es fiel, siempre. Siendo consciente, muchas veces sincero, pues muchas veces el Señor nos libra de cosas que ni somos conscientes ni a lo mejor nos damos cuenta de muchísimas cosas. También a lo mejor el guardado del Señor puede verlo con algunas cosas, pero que hay muchísimas cosas que ni ven
Pero el Señor estaba obrando lo mismo en uno que en el otro. Porque si ese hombre era creyente y hizo ese mal, el Señor no lo dejaba tranquilo hasta que no arreglara esas cosas. Yo creo que cuando te difaman, tú no te enteras. Te enterarás con el tiempo, porque de cara no van. Entonces, como hemos dicho, con los hombres van soltando una pinita a Pepe, a Pedro, a José María, a Shari, pero van con el tiempo. Y el Señor es fiel, dice que el Señor es fiel, pero nosotros tenemos que procurar, que es muy difícil, pero tenemos que procurar siempre andar rectamente ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si pasara algún día algo, como tú te enteras de lo último, el Señor es fiel porque tú estás siendo fiel. Y tú estás tranquilo. Bueno, pues este hombre ha dicho de mí, o este hombre ha dicho de mí algo, pero yo me pongo en el consejo y mire, yo tengo mi conciencia tranquila. O en un trabajo, que un compañero diga, pues este está robando, o si tú intentas andar rectamente, el Señor te va a proteger de esa manera. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues es mi hijo, a él lo están difamando, pero él está intentando hacerlo las cosas rectamente ante mí. Porque la difamación es muy dura, ¿eh? Una difamación es muy dura porque pueden ir de cara contigo que se estén equivocando y tú puedas encararlo y decir, pero no es lo que tú estás diciendo, te estás equivocando, pero tú puedes defenderte. Lo malo es cuando hay un rumor y tú quedas con un montón o un colectivo de gente mal, porque hay alguien verdaderamente que quiera hacer, que envidia o lo que sea. Fijaros, hermanos, que no solamente Dios es fiel perdonando los pecados o guardándonos del mal, también el Señor es fiel todos los días. Mirad lo que dice en el Salmo 92, 2. Salmo 92, 2. Conso. Salmo 92, 2. Bueno, el 1 y el 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y tu fidelidad cada noche, hermanos. Cada noche. Es decir, cada noche, cada día, el Señor es fiel con nosotros. No hay ni un solo momento en el que, digamos, todos nosotros tenemos malas noches, tenemos malos días. Y a veces confiamos en una persona y otras veces no confiamos en la persona. Y unas veces metemos la pata y otras veces el Señor no. El Señor dice que es fiel cada día. O sea, cuando tú te acuestas por la... hay creyentes que hacen eso, ¿eh? Hay creyentes que hacen eso. Hay creyentes que cuando se acuestan hacen una reflexión de lo que han vivido durante el día. Y se ponen a pensar, hoy, gracias Señor por este día, por estas cosas que me has hecho, que he vivido, estas cosas. Y a lo mejor no han hecho algo bien y en ese momento no se han dado cuenta porque estaban en caliente. Pero por la noche, Señor, hoy le he contestado mal a esta persona. Señor, hoy en el trabajo, este detalle que a mí no me gusta, Señor. Esta forma de hablar que he tenido, he pensado esto de fulanito. Por la noche podemos reflexionar, podemos meditar, podemos decir, y eso también nos ayuda, también cuando hacemos esa reflexión, meditamos, analizamos, y cuando vemos todo el día, podemos decir, pero tú has sido fiel, pero tú has sido fiel. Durante toda la jornada de trabajo, la jornada de casa, todo lo que ha ocurrido, tú has sido fiel. Y cuando nos levantemos al día siguiente, sabemos que Dios también va a seguir siendo fiel cada día. Cada día. Nosotros no podemos hacerlo todos los días, pero el Señor es fiel cada noche. Y muchas veces nos da el regalo de tener hasta un buen sueño. Y eso es un regalo precioso, tener un buen sueño. Así que fijaros que Dios es fiel todos los días. Que se lo pregunten a los israelitas, que estaban enfadados con Dios porque no comían, y murmuraron, y criticaron, y pusieron a Dios, y a Moisés le dieron por todos lados. Y el Señor dice, os voy a dar comida todos los días. Y ya sabemos todo lo que pasó. Todos los días, 40 años, todos los días, el maná, menos el sábado que descansaban.
todos los días, ustedes se imaginan eso, todos los días mandando hermanas, siendo fiel. Lo prometió, siendo fiel. Al cabo de los siglos, el propio Jesús dice, danos nuestro pan cada día, porque Él es fiel, Por lo tanto, hermano, otra de las cosas que vemos en las Escrituras es que Dios es fiel todos los días. Eso nos debe dar una sonrisa en el alma. Dios es fiel conmigo. Apropiátelo tú, apropiátelo tú en tu vida, cada día. Y mirad lo que dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 1, Pili, capítulo 1, versículo 5, y María José, Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 1, 5. Vamos a leer el 4 y el 5, Pili. Vale. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. Muy bien. Fijaros, hermanos, ¿qué dice aquí de Jesús? La primera parte del versículo 5. ¿Qué calificativo le da? El testigo fiel. El testigo fiel. El testigo fiel. Esto es impresionante. Para mí son los títulos más hermosos que tiene Jesús. El testigo fiel. Jesús fue fiel a lo que el Padre le había mandado. Jesús fue fiel a su cometido. Jesús fue fiel en todo momento. Y lo pone como testigo. Un testigo, por definición, un testigo es una persona que tiene que decir la verdad. Y tiene que ser fiel a lo que ha visto o lo que ha escuchado para decirlo. Jesús es el testigo fiel. Testigo fiel. Es maravilloso. Él se ha puesto ahí. Él está delante del mundo, dentro de lo digamos, en un juicio y todo el mundo ahí. Pero si Él es el testigo fiel que refleja el amor del Padre, la fidelidad del Padre y todo lo que es el Padre y Él, porque es Dios. El testigo fiel ante todo. Ante millones de personas, ante los demonios, ante el pecado, ante los ataques, Jesús es el testigo fiel. El testigo fiel. Y mirad también este Jesús nuestro, lo que dice también en Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¡Wow! ¡Wow! El testigo fiel, y ahora nos dice aquí que este testigo se llamaba, este Jesús que montaba el caballo, dice fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Por lo tanto, fijaros, hermanos, que Cristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, el alfa y el omega, este Cristo nuestro es fiel y verdadero. Fiel en proclamar siempre la voluntad, fiel en la enseñanza, fiel en la verdad, siempre fiel, viviendo en la fidelidad y siendo fiel en todo aquello a lo que vino y sigue siendo fiel en la eternidad, juntamente allí con el Padre y el Espíritu Santo, siendo fiel. Así que fijaros, hermanos y hermanas, si esto no te da vida, no te da calor, no te da fuego, pues entonces que yo soy muy torpe. Porque esto debería darnos calor y vida y fuego. Dios es fiel para perdonar los pecados. Lo de antes, cuando lo conocimos, cuando estábamos separados de Dios por el pecado, y lo ahora como creyentes, también nos perdona los pecados cada día cuando nos arrepentimos. Dios es fiel para guardarnos del mal. Por favor, cuando estés pasando por un momento mal, cuando tú veas que te están haciendo daño, piensa, Dios es fiel para guardarme del mal. Él sabe. Yo no. Porque si yo me guardo del mal, lo que veo como una metralleta. Yo no. Pero Dios es fiel para guardarnos del mal.
Dios es fiel todos los días. Todos los días es fiel con nosotros. Y después hemos visto lo más maravilloso que podemos ver, nuestro Jesús. Cristo es fiel en todo. En todo. Esto es una maravilla. Una maravilla. Por lo tanto, hermanos, no me sorprende nada, y seguramente a ti tampoco, no me sorprende nada. ¿Sabéis lo que se dice de Moisés? Lo que Dios decía de Moisés. Manso, muy bien. Eso decía Dios a Moisés, efectivamente, manso. Pero también decía algo más, también, de las muchas cosas. Manso y humilde. ¿Qué? Manso y humilde. Manso y humilde también, eso también lo dijo Jesús también. Pero una de las cosas que la palabra de Dios dice acerca de Moisés en Números 12:7 es que Moisés era fiel. Dios hablaba cara a cara con Moisés porque era fiel. Aquí no estamos hablando de Dios, aquí estamos hablando de Moisés, de un hombre. Y Moisés, que Moisés tenía el privilegio de poder hablar, porque así lo quiso Dios, de poder hablar cara a cara con él, y era fiel. ¿Os acordáis de Daniel? Daniel también, otro de los hombres que aparecen en la Escritura, Daniel 6:4, donde se nos dice que no se pudo hacer nada, no pudieron encontrarle nada, los enemigos de Daniel no pudieron encontrar nada porque era fiel. Fiel a su Dios, una vida íntegra, porque era fiel. Si te vas a Efesios, al capítulo 6 y al versículo 21, podrás ver que hay un personaje muy interesante, se habla muy poco de él, muy interesante, es Tíquico. Y de Tíquico también, un hombre de Dios, se dice que era fiel. Y si te vas a Colosenses, al capítulo 1, al versículo 7, también hay un hombre muy interesante, que también aparece en el último capítulo, que es Epafras. Y de Epafras se dice que era ministro fiel. Estoy diciendo hombres. Estamos hablando, hemos visto que Dios es fiel, pero es que estamos viendo también a hombres y mujeres que también fueron fieles. Que nuestra vida, hermano, y con esto voy a terminar este atributo de Dios, que nuestra vida, de alguna manera, se caracterice por la fidelidad. La fidelidad a Dios, por encima de todo, la fidelidad a su obra, la fidelidad a la verdad, la fidelidad al compromiso, la fidelidad a su palabra, la fidelidad con aquellos que te juntas cada día, que están contigo, vivir, saber, ser hombres y mujeres durante toda nuestra vida, que digamos, lo pasó mal, ha pasado problemas, ha tenido pecado, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero siempre ha intentado ser una mujer fiel a lo que el Señor pone en su palabra, siempre ha intentado ser un hombre fiel a lo que pone en su palabra. Eso es el mayor halago que se puede decir de intentar ser fiel delante de Dios. Claro. Amén. ¿Algún comentario?